Buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hablar de 4 temas de química sobre el enlace covalente, unidades químicas de masa, cálculos básicos y estado gaseoso. El enlace covalente se produce entre dos átomos, los cuales comparten uno o más pares de electrones. Los compuestos covalentes pueden ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente, y el enlace covalente se forma generalmente entre no metales. Sus objetivos son reconocer las características de un enlace covalente, diferenciar un enlace normal de uno dativo, uno polar y otro no polar, identificar los enlaces en sigma o en pi, los pares de electrones no enlazantes, identificar la formación de enlaces intermoleculares, dipolo, fuerzas de London, puente de hidrógeno. En el enlace covalente normal se forma cada átomo que aporta un electrón para formar el enlace covalente, y el enlace covalente apolar es cuando se forma entre dos átomos con similar electronegatividad. El par de electrones se comparte por igual entre los dos átomos, y acá podemos ver en el ejemplo que berilio está compartiendo su par de electrones. Y un enlace covalente polar es cuando se forma el par de electrones que es compartido en forma desigual debido a la diferencia de electronegatividades, y acá podemos ver en el ejemplo. Y en un enlace covalente coordinado o dativo se forma cuando uno de los átomos aporta el par de electrones para formar el enlace covalente. Las propiedades de los compuestos covalentes son los gases, líquidos o sólidos, que son puntos de fusión bajos, por lo general menor de 300 grados. Muchos de ellos son insolubles en disolventes polares. La mayoría son solubles en disolventes no polares, como el hexano. Los compuestos líquidos o fundidos no conducen la electricidad. Y acá vamos a ver dos ejemplos, en lo cual la primera dice, ¿cuántos electrones no compartidos quedan? En el ejemplo nos dan acá ya con cada uno, con sus puntitos, que estamos viendo ahí, que acá tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Y acá solo hay 1, 1 y 1, ¿no? Como solo hay uno, lo que tenemos que hacer es compartirlo. Entonces, como nos piden que vamos a compartir, lo que hemos hecho acá es unirlos. O sea, este de acá va a compartir a este de acá está compartiendo a este, y este de acá a este. Entonces, ¿cuántos electrones no compartidos nos quedan? Y nos damos cuenta, nos están quedando solo 2 porque los demás están compartidos. Y en la pregunta 2 nos dicen, ¿cuándo solo un átomo aporta el par de electrones para formar el enlace? Se dice que es cuando es un electrón dativo es que se forma. Ahora vamos a ver lo que son las unidades químicas de masa. En las unidades químicas de masa podemos ver el peso atómico. Es el promedio ponderado de los números de masa de los isótopos de un elemento. La ponderación se hace con la abundancia naturales de los isótopos. Acá podemos ver los isótopos, dice 39, 40 y 41. Y en la abundancia sería 50%, 30% y 20%. Todo esto junto nos tiene que dar siempre 100%, entonces si lo sumamos 50 más 30 más 20% sale 100%. Entonces acá podemos ver que en el ejemplo lo que estamos haciendo, mira acá, el 39 lo vamos a multiplicar por 50 más 40 por el 30 más 41 por 20.
todo sobre 50 más 30 más 20, que todo eso sale igual a 39,7. También tenemos que tener claro que un UMA es igual a 0,16 por 10 gramos. Y el mol, cuando hablamos de mol, un mol es igual a 6,023 10 unidades, no unidades. Es igual a no unidades. Acá podemos ver en los ejemplos un mol en átomos, un mol en moléculas y un mol en electrones. Ahora, el átomo en gramo o mol de átomos. Es el peso en gramos de un mol de átomos de un elemento. Y acá podemos ver en los ejemplos para el sodio, 23 UMAS, que pesa 23 gramos más el contenido más los átomos de sodio. Y para el oxígeno, que sería 16 UMAS. Pesa más lo que contiene más un átomo de oxígeno. Y en el peso molecular se determina sumando los pesos atómicos de los elementos, teniendo en cuenta el número de átomos de cada una de las moléculas. Y acá podemos ver en el ejemplo que es H2O es igual que A1 y acá 16, entonces sería el 2 por el 1, que va a ser igual a 2, más igual que va a ser acá 1, por el 16, que es igual a 16, entonces 16 más 2 sería igual a 18. El mol en gramos o moléculas de gramos, o mol de moléculas también como lo llaman, es el peso de gramos de un mol de moléculas, que acá podemos ver que son las moléculas de una sustancia química. Y acá podemos ver en el ejemplo. Ahora vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo nos dice, 1. Determinar el peso atómico a partir de los siguientes datos. Nos dan que isótopos va a ser igual a 51 y acá 53 más su abundancia que es 60% más 40%. Que sumando los dos nos saldría 100%. Entonces ponemos igual. A va a ser igual al 60 por el 51 sobre 100 más 40 por 53 sobre 100. Entonces, al multiplicar y al dividir saldría 30,6 más 21,2, que saldría igual a 51,8. Entonces la respuesta sería la C. Ahora nos dice, calcular el peso molecular de un alcaloide compuesto químico que presente en la planta de la marihuana. Lo primero que hemos puesto es el 21. Acá es 21 y como acá está 12, vamos a poner 21 por 12 más el 30, que va a ser igual por 31, más el 2, que va a ser por 16. 21 por 12 sería 252, 30 por 31 sería igual a 30, y a más 2 por 16, 32. Todo eso sería igual a 300, lo sumamos y saldría 314 gramos, y la respuesta sería la E. Siempre hay que tener que recordar que el mol en gramos o moléculas en gramos siempre va a ser igual a esto, 32, 1 gramo de hidrógeno, calcio 40, cloro 35,5, siempre hay que recordar esto. Ahora vamos a ver los cálculos másicos. Es la composición porcentual de moléculas de hidróxido de potasio. Y acá podemos ver en el ejemplo, ¿no? ¿Cómo es una composición centesimal? Es cuando es el porcentaje en peso o masa de cada uno de los elementos que constituye el compuesto. Por ejemplo, en el ejemplo dicen hallar la composición centesimal de cada elemento del hidróxido de potasio.
Para hacer este tipo de problemas siempre hay que recordar que es parte sobre todo. Para hallar el hidrógeno, entonces, por ejemplo, acá, como es hidrógeno, hemos puesto que siempre, como hemos sumado, sale 56, ponemos el 56 siempre sobre el 100%, más el hidrógeno que era 1, y esto saldría igual a 1,79. Pero lo hemos hecho así, 1 por 100 sobre 56 sería igual a 1,79, acá igual, y acá igual también hemos hecho. Acá ya también ha sido 39. Acá ha sido en vez de 1, acá ya también ha sido 39 sobre 56 por 100 sale 69,64 y acá nos salió 28,57. También tenemos las fórmulas empíricas, que son llamadas también fórmulas mínimas, que es aquella fórmula que indica la relación entera más simple entre los átomos de los elementos compuestos, y la fórmula molecular es que indica la relación entera real o verdadera entre los átomos. Y acá podemos ver que la glucosa en fórmula molécula es 6, 2, 6, 6, y en fórmula empírica sería 2, y en benceno sería 6, 6, sería así. Y también acá hay el etano del ácido acético en fórmula molécula y en fórmula empírica. Siempre hay que recordar esto de acá, que la K es la constante de simplificar. Ahora vamos a ver el problema que nos dicen. Que dicen hallar el cálculo del sodio. Y acá nos dan el dato. Acá lo vamos a hacer. El porcentaje o por ciento es igual a 23 sobre 23 más el 16 más el 1 por 100, que todo eso nos saldría igual a 57,5%. Entonces la respuesta sería la A. En el caso de la pregunta 2 nos dicen, ¿qué peso de hidrógeno existe? Si se sabe que contiene 28 gramos de nitrógeno, y acá nos dan los datos. ¿Cómo hemos hecho acá? Lo que hemos puesto el 14 más el 24 más el 3 y el 1 por 2, lo hemos multiplicado por 2 y por 2, entonces hemos hallado. O sea, al multiplicar 14 por 2 nos da 24. O sea, al multiplicar 3 por 2 es igual a 6, entonces la respuesta sería la A. Ahora vamos a hablar del estado gaseoso. Es el estado de la materia que se caracteriza por no tener la forma ni volumen definidos. El comportamiento de un gas queda determinado con su presión, volumen y temperatura. Las propiedades del gas. Tenemos 4 propiedades. La primera es la compresibilidad, que es el volumen de un gas. Se puede reducir fácilmente mediante la acción de una fuerza externa, y la expansión cuando un gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene debido a la alta energía de sus moléculas. 3. La difusión, cuando las moléculas del gas se trasladan a través de otro cuerpo material debido a su alta energía cinética. Y la efusión consiste en la salida de moléculas gaseosas a través de pequeñas aberturas u orificios practicados en la pared del recipiente. Siempre tenemos que tener esto igual que temperatura trabaja en Kelvin, o sea, temperatura es igual a Kelvin. En una ecuación general de gases es cuando se cumple la masa del sistema gaseoso. Es constante variando la presión, el volumen y la temperatura.
Y acá podemos ver presión 1 más velocidad 1 más volumen 1 es sobre temperatura 1 y presión 2 más volumen 2 es igual sobre su temperatura 2. Estos son cuando los procesos son restringidos del gas ideal. Ahora podemos ver la 1. Dice ley de Boyle, que es el proceso isotérmico, cuando la masa y temperatura de un gas permanece constante, donde la presión absoluta varía en forma inversamente proporcional al volumen. Y acá podemos ver en el dibujo gráficamente, y acá está. Ahora, 2, la ley del proceso isobárico. Se cumple cuando la masa y presión de un gas permanece constante, variando el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura. Acá está. Volumen sobre la temperatura es igual a constante, que es volumen 1 sobre temperatura 1, es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, y acá podemos ver el ejemplo. Ahora, 3, el proceso isócoro o isométrico. Es cuando la masa y el volumen de un gas son constantes, entonces la presión absoluta varía en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, presión sobre temperatura igual a constante, más presión 1 más la temperatura 1 es igual a la presión 2 más la temperatura 2. Ahora podemos ver acá la ecuación universal de los gases ideales, que es presión, volumen es igual a la constante más su temperatura, que la temperatura tiene que estar en Kelvin absoluta, más el número de moles. Pero ¿cómo vamos a hacer el número de moles? Para hallar el número de moles es peso sobre el peso molecular. Ahora acá podemos ver, nota, dice, para problemas donde se hable de la densidad se utiliza la presión más el peso molecular. La presión más el peso molecular es igual a la temperatura más la constante más la densidad. Y acá podemos ver la fórmula. Ahora vamos a ver dos problemas. Que el primer problema nos dice, una cierta masa de gas se encuentra en la presión de 2 átomos y la temperatura de 27 grados, ocupando un volumen de 30 litros. ¿Cuál será el volumen que ocupa el gas si la temperatura ha cambiado a 120 grados y la presión es de 4? Ya, entonces lo que hemos hecho acá es como dice, presión 1 es igual a 2, más la temperatura 1 que es 27, más 273 sería 300. Más el volumen 1, que es 30. Ahora, la presión 2, que es 4, la temperatura 2, que sería 127 más 273, 400. Más el volumen 2, que es lo que vamos allá, que sería volumen 1 por la presión 1, por la temperatura 2, por la presión 2, por su temperatura. Ya, al hacer este problema nos saldría igual a 20, entonces la respuesta sería 20. Ahora en el problema 2 nos dice, se calienta un gas desde 27 grados hasta 87 grados. ¿En qué porcentaje debería aumentarse la presión para que el volumen no varíe? Y acá, por ejemplo, hemos hecho que su temperatura de la 1, temperatura 1 sería 300, más la temperatura 2, 360. Entonces, presión, acá hemos puesto presión 2 sobre presión 1 más presión 2 sobre presión 1 es 1,2. Y como es 1,2 sería igual al 20%.